La semana pasada dimos un tema que se llama usas tu autoridad, parte 1. Hoy va a ser usas tu autoridad, la parte 2, ¿verdad? Usando mi autoridad, la autoridad de los hijos de Dios, usando nuestro regalo más grande que Dios nos ha dado, que se llama autoridad. La semana pasada les voy a dar nada más un pequeño resumen. La autoridad es un poder delegado, ¿verdad? Vimos que la semana pasada hablamos de que la autoridad no es la autoridad no es un don especial que solo unas personas obtienen, no. Vimos que la autoridad no es un poder de orar por un largo tiempo. No, vimos que la autoridad es un poder delegado. La autoridad es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Sí, y ese poder delegado, muchachos, es la fuerza o la habilidad de afectar algo, ¿sí? Hablamos que poder es la habilidad o la fuerza necesaria para hacer que suceda algo. Y autoridad es ese poder delegado, ¿sí? Vimos dos partes. Nuestra parte, ¿cuál es nuestra parte? Como hijos de Dios, nuestra parte es ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Y la parte de Dios, escuchen, es dar poder a nuestras acciones y palabras cuando ejercemos su autoridad aquí en la tierra, como hijos de Dios, ¿sí? Y hablamos también de que debemos de hablar con autoridad a la opresión diabólica, a la pesadez, al miedo, ¿sí? En vez de pedir a Dios que pelee por nosotros, vimos que Dios nos ha dado una autoridad a nosotros para que nosotros le hablemos a la enfermedad, le hablemos a la opresión, le hablemos a los demonios, le hablemos a los espíritus inmundos y tomemos nuestra autoridad como hijos de Dios y les demos la orden, ¿sí?, de sujetarse a la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién lo está aplicando ya? Vimos el ejemplo del centurión, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 8 del 5 al 10, cuando el centurión le dice a Jesucristo: Señor, dice, yo no soy digno, ¿verdad?, que entres bajo mi techo. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? No soy digno que entres bajo mi techo, Señor, ¿verdad? Solamente, ¿qué le dijo? Tu palabra basta, Señor, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y tengo soldados bajo mi autoridad, y le digo a uno que vaya y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oír esto, dice la palabra que Jesús se asombró y le dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Vimos que este hombre, este centurión, entendía perfectamente la autoridad, ¿verdad? Y sabía que esta era delegada únicamente a personas que se someten. Entonces, ¿cómo vas a tener autoridad? Hablamos eso la semana pasada. ¿Cómo voy a tener yo la autoridad de un verdadero creyente? ¿Cómo voy a tener la autoridad de Dios cuando yo soy una persona que está sometida, sí, también a mis autoridades, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer, ¿a quién tiene que estar sometida? A su esposo, ¿verdad? La mujer que no está casada, su esposo es Dios. La mujer que no tiene un marido, su esposo es Dios. Pero la mujer que está casada tiene que estar sujeta a su marido, porque eso le va a dar autoridad, ¿verdad? El marido va a estar sujeto ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y los hijos están sujetos a los padres. Entonces, todo este caso, todo este tema de la autoridad, muchachos, depende mucho de nuestro sometimiento. Si nosotros no podemos ejercer una autoridad si no nos sometemos a la voluntad de Dios. Ahora, en Lucas 10:19, la palabra nos dijo sobre que tenemos autoridad. Dijo el Señor, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Amén. Amén. Entonces muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué estamos así? ¿Por qué pasamos por esto? ¿Por qué pasamos por aquello? ¿Por qué pasamos por circunstancias en nuestras vidas? Muchas veces, ¿saben por qué es, muchachos? Porque no estamos sometidos en un 100% a la voluntad de Dios, ¿verdad?
Y a veces, muchas veces nos sometemos nosotros como creemos nosotros que nos debemos de someter. Y ahí ya caemos en problemas. A veces decimos, no, es que yo lo voy a hacer de esta manera. Espérame, es que la palabra dice de esta manera. Sí, pero no importa, Dios es bueno y dice que es misericordioso, pero yo me voy a someter de esta manera. Entonces dice Dios, bueno, pues entonces no vas a tener la autoridad. No vas a tener el poder que yo te he delegado. Porque tú no quieres hacer las cosas conforme a ¿qué? A mi palabra. Vimos también, ¿verdad?, que ese poder, muchachos, vimos que los escorpiones representan ¿qué? Espíritus malvados, ¿verdad? Personas malvadas, dolor. Vimos que las serpientes representan también espíritus malvados y personas malvadas. Y vimos que Dios nos dio autoridad sobre todo el poder del enemigo, ¿sí? Entonces, a nosotros Dios nos da la autoridad sobre todo el poder del enemigo por nuestro propio Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Que Dios nos quiere dar autoridad, Dios nos quiere delegar autoridad, Dios nos quiere delegar un poder, Dios nos quiere dar bendición, muchachos, pero necesitamos aprender a someternos. En Efesios 1, 18 y 19 vimos también que Pablo está orando por toda la iglesia, está orando por todos nosotros y está pidiendo que nuestros ojos sean iluminados. ¿Los ojos de dónde? Del Espíritu, del corazón, para que sepamos a qué esperanza Dios nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y vimos, ¿verdad?, en esta palabra que todo esto, muchachos, todo esto que estamos viendo depende de nuestra fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Estás creyéndole a Dios? ¿Estás creyendo verdaderamente en las promesas que Dios tiene? Vimos que todo esto, muchachos, no podemos aplicarlo a nuestras vidas si nuestra fe no está bien encaminada a la autoridad, a la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que dice, yo sí tengo fe. Sí, pero tienen fe en ellos mismos. Tienen fe en otras cosas, ¿verdad? Y uno dice, es que yo sí tengo fe, yo creo que va a pasar eso. Sí, pero estás creyendo, vimos muchas veces que estamos creyendo en la habilidad de hacer algo, ¿sí? Y esa no es una habilidad de tener suficiente fe para que las promesas de Dios se vuelvan realidad, ¿sí? Porque entonces no entendemos que nuestra fe no es nuestra fe. O sea, nuestra fe no se trata de nuestra fe, de mi habilidad, en qué tan grande fe yo tenga o qué tanto yo soy capaz de creer, sino que nuestra fe debe de ser en Dios, número uno, y en su palabra. Amén. Esa es la fe verdadera. Yo creo en Dios y en su palabra. Yo creo que lo que Él dijo en su palabra es más que suficiente para que mi vida sea transformada. Para que mi vida sea una vida que viva en victoria, una victoria que Él ya ganó y la autoridad que Él me ha dado para mí es para ejercerla aquí en la tierra. No es a esperarme a que Dios me llame y que yo diga, Señor, ya cuando esté en el cielo, pues ya para qué. La cosa es aquí en la tierra. Aquí en la tierra es donde tú y yo tenemos que ejercer esa autoridad. Tenemos que adueñarnos de ese poder que Dios nos ha dado. Pero esto solamente viene de confiar, muchachos, en Dios y en su palabra. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Abraham? Dice que Abraham dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si usted le cree a Dios, si tú le crees a Dios y lo que Dios dice en su palabra, entonces se te contará como justicia. Serás justificado. Serás una persona que vendrá delante de Dios justificada. ¿Sí? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso, muchachos, tengo que confiar en Dios, no en mi habilidad de confiar en Dios. La fe en mi habilidad de confiar en Dios es fe en mí mismo. Mi fe en lo que creo y mi confianza deberían ser puestas únicamente en Dios, en su palabra y en la victoria que Él ya ganó, lo cual es lo que a usted le da autoridad, en lo que usted cree. Lo que tú crees es lo que te va a dar autoridad. Yo creo en la palabra. Yo no creo en mi habilidad de creer en algo. Creo en la palabra. Creo que la palabra escrita se va a hacer viva en mi vida. Amén.
Creo que la palabra escrita me va a dar un poder para que yo aprenda a caminar en obediencia, en santidad, y que yo aprenda a caminar bajo una unción, ¿verdad?, que solamente viene de Dios sobre aquellas personas que se someten a Él y a su palabra. Entonces es bien importante, muchachos, que nosotros tengamos esto, ¿verdad? Hablábamos de la salvación, ¿se acuerdan la salvación? La salvación nos decía que nosotros simplemente a la hora de creer somos salvos al creer en lo que Jesús hizo en la cruz y en sus promesas para nosotros, ¿sí? No somos salvos, muchachos, escuchen, en nuestra habilidad de salvarnos a nosotros mismos. ¿Somos salvos nosotros al intentar creer que somos salvos? No, somos salvos por lo que Él hizo, por lo que Él dijo en su palabra en Romanos 10:9. Él dijo, ¿verdad?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde dice? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tú eres salvo por lo que la palabra dice, no por lo que tú, ¿verdad?, por lo que tú crees, sino por lo que Dios ya dijo. Sí, y entonces cuando tú entiendes lo que Dios ya dijo y tú crees lo que Dios ya dijo, entonces tú puedes empezar a confiar, ¿verdad?, en lo que Jesús hizo en la cruz y que las promesas que Él tiene para ti, tarde o temprano se van a hacer reales en tu vida. Pero tú tienes que permanecer bajo autoridad. Tienes que aprender a caminar en sumisión, tienes que caminar, ¿verdad?, en obediencia, tienes que someterte. Y hay veces que no nos sometemos, muchachos. Perdemos la bendición a veces en un ratito, en un minuto, perdemos todo lo que Dios ya nos había dado. Digo, no es que lo perdamos o nos lo quite, ahí está. Pero lo que me refiero es que muchas veces nosotros, muchachos, dejamos de que esa autoridad de nosotros esté intacta, esté íntegra, esté transparente delante de Dios. Porque muchas veces hacemos algo incorrecto delante de Dios. Y a veces no es tanto lo que hacemos delante de las personas, o cómo ofendemos, o cómo fallamos delante de las personas, pero muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Que es a Dios a quien nosotros debemos de honrar y debemos de bendecir y debemos de guardarnos para Dios en todo tiempo. ¿A cuántos no nos ha pasado, verdad? Que de repente tomamos una acción en nuestras vidas que es negativa y decimos, Señor, perdóname, Señor, no quise hacerlo. O sea, no quise, ¿no? Tu espíritu no quiso. Pero en la carne actuamos muchas veces y hacemos cosas que no son correctas. Y después de ahí hablábamos, muchachos, de que el Espíritu Santo traería convicción al hombre, al ser humano, convicción al mundo, ¿verdad? Y la importancia de todo esto es la fe, ¿verdad? Entonces, de la misma manera y con la misma fe y confianza que recibimos la salvación por fe en lo que Jesús hizo por nosotros, necesitamos recibir la autoridad que se nos ha dado y necesitamos usarla. Y Dios te dice, solamente guárdate, solamente guarda tu cuerpo. Espíritu, alma, cuerpo y todo tu ser sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Si tú entiendes esa palabra, si tú te guardas de tal manera, sí, entonces tú vas a tener autoridad. Amén. Dios te va a dar autoridad, porque va a decir, yo honro a los que me honran, a los que se esfuerzan por agradarme, dice el Señor, yo les tengo una recompensa, yo los voy a bendecir, yo los voy a prosperar. Vimos en Juan 14, 16 al 17, dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Cuando Él tenía que, antes de irse, ¿verdad?, dando estas palabras, dice, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, dice, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Sí? Entonces, es algo bien tremendo, ¿no? Porque el Espíritu Santo, muchachos, el Consolador, es el que nos da la autoridad, es el que nos da el poder, es el que nos da, ahora sí que la habilidad para que nosotros podamos tomar autoridad sobre todo lo que no es de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía, nos aconseja, nos enseña, y Jesús nos dice que Él no nos va a dejar huérfanos, que no nos va a dejar solos, sino que va a enviar al Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de aquellos de los que creen. Amén. ¿Cuántos de aquí creen en Él?
Y el Espíritu Santo es su representante en la tierra. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. El Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo te está ministrando. Él quiere que tú le hagas a Él el número uno en tu vida. También vimos en Juan 16, del 7 al 11, vimos que Jesucristo dijo, les digo la verdad. Jesucristo, escuchen, Jesús dice, les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, dice, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, dice, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, dice, ya ha sido juzgado. Wow, o sea, entonces si Él ya fue juzgado, ¿por qué tiene poder sobre mí? ¿Por qué si el príncipe de este mundo tiene poder sobre mí? ¿Por qué? Porque no me someto a la voluntad de Dios, porque no hago su voluntad, porque no he entendido que tengo que ponerme a sus órdenes, ¿verdad? Decir, Señor, ya no quiero vivir yo más, sino quiero que tú vivas en mí. Y lo que yo viva, Señor, en la fe, que yo lo viva en el Hijo tuyo, en el Hijo de Dios. Amén. O sea, hay cosas que Dios nos pide. Yo les dije la semana pasada, todas las promesas de Dios son condicionales. Dios no nos da nada más porque seamos guapos, ¿verdad? O sea, no es así. Dios nos da todo lo que nos quiere dar, pero hay condiciones, ¿verdad? Dios nos dice, tú guárdate, tú confía, tú pon tu corazón en mí y yo voy a hacer lo que tengo que hacer en tu vida. Amén. Entonces, y aquí nos vamos a quedar, vamos a terminar con el Espíritu Santo convence al hombre, número uno, ¿de qué? De pecado. Qué tremendo está eso, ¿no, muchachos? De pecado dice porque no creen. Esto es para aquellos que no han creído en su corazón y confesado con su boca que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo convence de pecado a los incrédulos. Qué tremendo, ¿no? A los que no creen. ¿Sí? ¿Usted necesita que el Espíritu Santo lo convenza de pecado si ya es un creyente? No. El Espíritu Santo te advierte y te dice, hey, eso no está bien. Eso que estás haciendo no está bien, pero ninguno de los que estamos aquí ya necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza, porque ya sabemos quién es Él, ya lo conocemos, ya sabemos cómo trabaja, ya sabemos lo que hace. Por eso los cristianos, muchachos, no son convencidos de pecado por el Espíritu Santo, porque entonces esto sería similar, muchachos, a una condenación. Pero la palabra dice en Romanos 8:1, dice que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Romanos, los que no andan, ¿qué dice? Conforme a la carne, sino al Espíritu. Dice, ya no hay condenación. Para los hijos de Dios ya no hay, ya no existe. Entonces digo, Señor, entonces se me revela a mí, muchachos, que adentro de la iglesia, en las iglesias, en las congregaciones, hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Que no hay convicción de pecado en sus vidas. Que a lo mejor ya tienen mucho tiempo congregándose, pero siguen pecando, viven en pecado, les encanta el pecado. Es sabroso el pecado, ¿verdad? Y ellos no han sido convencidos por el Espíritu Santo. Y puede ser que ya estén dentro de la iglesia, ¿sí? Pero tal vez no son verdaderos creyentes, ¿sí? Y es algo bien tremendo, ¿no? Es algo bien tremendo y es una realidad. Es una realidad, muchachos. Y a veces nos atrevemos a decir, Dios, pero es que tú conoces mi lucha, tú sabes cuál es mi lucha. Dice el Señor, sí, dice, pero ya te di la victoria. Ya juzgué a tu enemigo. Ya juzgué al que te acusaba. Ya te di victoria y autoridad sobre el pecado en tu vida. El pecado ya no tiene parte ni suerte en tu vida. Amén. O sea, ya. O sea, tú levántate, toma tu lugar, toma tu autoridad. Tú no ocupas que el Espíritu Santo te convenza, porque tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Porque tú ya sabes discernir. Tú ya le deberías llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno.
¿sí? Entonces, muchas veces, muchachos, lo que escuchamos es la voz del acusador, es la voz del diablo acusándonos del pecado y pensamos que es el Espíritu Santo. Pero el trabajo del Espíritu Santo es convencer del pecado a los no creyentes y no a los verdaderos creyentes. ¿Sí? Entonces muchas veces, muchachos, escuchamos esa voz, ¿verdad? Cuando creemos que la voz que nos está convenciendo, que nos está acusando de pecado es el Espíritu Santo, esto, muchachos, nos puede causar entrar en un ciclo de enfocarnos en nuestro comportamiento pecaminoso en vez de reconocer y entender quiénes somos en Cristo. Sí, o sea, en vez de entender, en vez de reconocer quiénes somos como hijos de Dios, muchas veces, muchachos, cuando escuchamos la voz acusadora del enemigo, ¿sí? Hace que nosotros nos enfoquemos en nuestro comportamiento pecaminoso. Y escuchen, muchas veces la gente se preocupa más por su pecado y por su estado pecaminoso, por lo que Cristo ya le dio, que por lo que Dios ya hizo por él o por ella. Y eso es algo que Dios no quiere para nosotros. Eso implica, muchachos, que no estamos tomando nuestra autoridad. No estamos tomando el lugar que Dios nos ha dado, ¿sí? Escuchen, aquellos que han sido perdonados, que sus pecados han sido lavados, no necesitan ser convencidos o acusados del pecado. ¿Sí o no? Ya no necesitan. Si tú ya fuiste perdonada, ya fuiste lavada, ya fuiste transformada, tu persona, tu espíritu, tu alma, tu ser, ¿por qué tú vas a necesitar ser convencida o acusada de pecado? ¿Por qué? Vimos en Juan 16:7 que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo está aquí, muchachos, para hacer una obra mejor que si Cristo estuviera físicamente presente con nosotros. ¿Sí? Dice, fíjate lo que dijo Jesucristo, escuchen, dice, les conviene que me vaya. Les conviene. ¿Qué significa? Que va a venir algo mejor. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Sí, dice, y Él les enseñará, y Él les guiará, y Él les dará poder, y Él les dará autoridad, y Él les mostrará todo lo que ustedes necesitan saber. Pero a ustedes, hijos míos, les dijo el Señor, les conviene que yo me vaya. Y vemos, muchachos, ¿verdad? Que Dios, además de convencer a los incrédulos de pecado, muchachos, el Espíritu Santo, ¿sí?, convence al creyente de justicia. ¿Qué es justicia para ustedes? ¿Alguien sabe? Este es un tema bien hermoso, justicia. Voy a empezar hoy una serie en Cabo Church que se llama Justicia de Dios. Quiero que entendamos qué es la justicia, la verdadera justicia. ¿Saben qué es justicia, muchachos? Justicia es rectitud. Justicia es equidad. En el Antiguo Testamento, la justicia era algo que Dios le llamó rectitud. Yo soy un Dios justo y recto, dijo el Señor. Y en el Nuevo Testamento la justicia se convierte en equidad, en igualdad. La justicia de Dios ahora, muchachos, dice que es igual para toda la humanidad, para todo creyente. Todos tenemos la misma oportunidad. Sí, tenemos algo igual que todo ser humano. La justicia de Dios significa en el Nuevo Testamento que Él no hace diferencia de ninguna persona. Todos somos iguales delante de Él. Y a veces nosotros, muchachos, aquí en la tierra, ¿cómo somos, verdad? Si somos injustos, hacemos injusticia. Unos nos caen gordos y otros nos caen flaquitos. Unos nos caen mal y otros nos caen bien. A unos sí les saludamos y a otros no les saludamos porque, me cayó mal esa persona. Mira, ay, qué feo cantan los de la alabanza, yo no los voy a saludar. ¿Sí? Eso es injusticia, pero cantan precioso para Dios. Amén. Aman a Dios, ¿sí o no, nuestros jóvenes? ¿Sí? Amén. ¿Sí? Entonces, muchachos, la justicia en estos pasajes, en Juan 16:7, es el trabajo del Espíritu Santo en convencer al creyente, ¿sí?, que Jesús ha completado el trabajo que nos hace justos, que nos da
justicia. Es convencer al creyente que Jesús terminó la chamba en la cruz y ese trabajo en la cruz te hace justo a ti. Tú eres una persona justa. Amén. ¿Sí lo crees? Amén. Justificada. Justificada pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Ahora, Jesús dice la Escritura, muchachos, que Él ha terminado su chamba, por eso va al Padre. Y el Espíritu Santo nos convence de nuestra justicia basada en la obra que Jesús ya terminó. Otra vez, ¿verdad? ¿Se gozan? El Espíritu Santo nos convence de nuestra justicia basada en la obra que Jesús ya terminó. Ya lo hizo Jesús. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Tú eres justificado por la fe. ¿Sí? El Espíritu Santo viene a decirte, o viene a decirle a cada uno de los que estamos aquí, estos actos de pecado que estás haciendo no reflejan tu identidad. Ese no es quien tú eres. Cuando tú estás viviendo en pecado, cuando tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios, cuando tú estás viviendo en rebeldía en contra de la palabra, Dios te dice que eso no es quien tú eres. Tú eres algo más, tú eres un hijo, pero sigues actuando como un esclavo. Y Dios, muchachos, esto es lo más tremendo, Dios ya no nos condena porque toda su ira en cuanto al pecado fue puesta sobre Jesús en la cruz. Entonces, una vez que tú y yo recibimos perdón, ya no hay ira por tu pecado. El llegar a ser convencido de pecado sería negar la suficiencia de la muerte de Jesús por mi pecado. ¡Wow! Está bien tremendo, ¿sí o no? O sea, muchachos, Dios quiere que nosotros vivamos verdaderamente una vida nueva. Segunda de Corintios 5:21 dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando, muchachos? De Jesucristo. Y ahí mismo sigue diciendo la palabra que el Espíritu Santo viene a convencernos de juicio. Juicio. Pecado, ¿verdad? Justicia y juicio. Y en cuanto al juicio dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esto está bien poderoso. Fíjense, muchachos. Perdón. Primer prédica a las 8:30. Amén. El trabajo del Espíritu Santo, muchachos, es convencernos que Dios ya juzgó al enemigo. Wow. Hay que ponerle mudo, ¿eh? O vibrador. Entonces, uno no puede ser convencido de juicio, muchachos, hasta que ha sido convencido de justicia. Uno no puede caminar en autoridad sobre el enemigo hasta que ha sido convencido de su justicia. Tú no puedes caminar en autoridad sobre el enemigo, escucha, hasta que haya sido convencido de su justicia. Sí, de la justicia que ya ha sido puesta en ti, de la justicia que ya ha sido derramada en ti, de la justicia del saber que Dios no hizo diferencia, no te miró a ti, miró a otro y dijo, a él lo voy a bendecir y a él también, y les voy a dar autoridad sobre todo poder del enemigo, sobre toda fuerza. Serpientes y escorpiones no van a tener parte ni suerte, porque en mi justicia yo les doy la autoridad, solamente tienen que creer en mí. Amén. Solamente tienen que someterse a mí. Solamente tienen que caminar en integridad. Tienen que caminar en obediencia. Muchachos, escuchen esto. ¿Ustedes creen que el diablo ya sabe quién eres tú? ¿O crees que todavía no sabe? No sabe. El diablo sabe quién eres tú, ya sea que tú lo sepas o no. Él ya sabe quién eres tú. Él ya sabe que has sido sellada
con las arras del Espíritu Santo, que tienes el sello de Dios. Él sabe perfectamente que Cristal es una hija de Dios. Él sabe perfectamente quién eres tú. Y escucha esto, de nada sirve que tú, ¿sí?, o que a ti se te haya dado autoridad si tú no entiendes o crees por fe que tú eres una persona justa. De nada sirve que Dios nos dé autoridad sobre el enemigo si nosotros no creemos que ya somos justos, que ya somos unas personas justificadas, muchachos. Y de nada sirve que Dios nos dé autoridad si nosotros no sabemos o no entendemos que el diablo ya ha sido derrotado y que tú tienes autoridad sobre él. Él ya fue derrotado. Dios quiere darte una vida de victoria, pero la victoria no es tuya, la victoria es de Él. Pero en Él quiere que tú camines, porque dice, en Él nos escondemos y en Él nos cubrimos, en Él andamos y en Él nos movemos. ¿Quién dice amén? Eso es lo que dice Dios, que tú y yo ya debemos de estar escondidos con Cristo. Aquí se tiene que parar uno más ancho que yo, ¿verdad? Para que nadie me vea de allá. Pero eso que me está cubriendo es el Espíritu Santo. Eso es Dios quien me está cubriendo. Ese es quien te dio la autoridad. Ese es quien te dijo, hey, tú eres mi hijo amado. Sí, tú eres mi hijo amado y yo te doy autoridad sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Yo te doy esa autoridad. El Espíritu Santo, muchachos, está aquí para convencernos, ¿saben de qué? De nuestra identidad y de nuestra autoridad. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo sepamos. Y eso no tiene nada que ver con lo que tú haces o cómo tú te comportas, sino que tiene que ver con lo que Dios ya hizo. Tú eres santo, eres hijo del Dios santo por lo que Jesús ya ha hecho. No es por lo que tú hiciste, no es por lo que tú haces o dejas de hacer, pero esto te debe de llevar a entender que tú tienes que vivir en una obediencia completa y total, sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Dios quiere eso para nosotros. Y otra vez, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién dice amén? Muchachos, yo soy justo, escucha, soy justo, pero no con mi propia justicia, sino por la justicia que me ha sido entregada por Cristo en la cruz. Por eso yo soy justo. Por eso tú eres una persona justa. No es por tu propia justicia, no es porque tú te creas muy justo. No es porque tú digas, yo sí de verdad que yo soy bien justo. No, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz, por ti. Es por lo que Él ya derramó por ti en la cruz del Calvario. Ahora escuchen, muchachos, cuando tú y yo, cuando tratamos de ejercer la autoridad sin entender nuestra justicia, quiénes somos y lo que tenemos, entonces no podemos ser el medio por el cual el poder de Dios sana esta creación corrompida. O sea, no vamos a ser un instrumento de Dios nosotros, muchachos, verdadero, hasta que entendamos nuestra justicia, quiénes somos y lo que Dios nos ha dado. Cuando entendemos eso y nos cae el rollo y se nos abren los ojos de nuestro entendimiento y se alumbra nuestro corazón, entonces podemos pasar a ser instrumentos de Dios, sí, para ayudar a que su reino se establezca aquí en la tierra. Amén. Entonces sí vas a hacer luz donde quiera que estés. Donde quiera que tú te pares, la gente va a decir, hey, tú caminas con Dios, ¿verdad? Pero no va a ser la gente, va a ser lo que opera dentro de la gente que va a reconocer quién eres tú. Qué tremendo, ¿no? Sí, a veces dice, es que todo el mundo, a donde voy me preguntan que si soy cristiano. Pues entiende que no es la persona, es lo que está operando en esa persona. Es el Espíritu que está operando en esa persona, que está reconociendo quién eres tú. ¿No te gozas? Wow, Señor, pero a mí nadie me pela. Pues métase con Dios. Es que a mí nadie se da cuenta que soy cristiano. Pues conságrese para Dios. Y los espíritus lo van a reconocer. Van a decir, hey, tú tienes algo distinto. Pues sí, tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Vivo bajo autoridad.
Vivo bajo el dominio de la palabra de Dios. Claro que tienen que saber quién soy yo. Amén. Hermoso es nuestro Señor, ¿sí o no? Se pasa el Señor con nosotros. No, y ahorita que se están gozando, ahorita este es el mejor servicio porque no han ni desayunado. Vienen en ayuno, ¿sí o no? Están recibiendo la palabra. Ayunáis poderoso, ¿verdad? Y esto es algo hermoso que Dios nos ha dado. ¿Hasta cuándo es mi tiempo, Jacob? ¿El primer servicio? Ok, entonces, ¿sí nos queda claro, muchachos? La justicia, el pecado, la justicia y el juicio. Entonces, la persona del Espíritu Santo, ¿qué produce en nosotros? Produce convicción, ¿verdad, muchachos? El Señor dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? De pecado. ¿Por qué? Porque no es el trabajo del Espíritu Santo convencer al mundo, ¿verdad?, de asesinato, de adulterio, sino que la ley de los países también hacen eso, ¿verdad? El Espíritu Santo convence al mundo, ¿qué dice? De incredulidad, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y ¿saben qué, muchachos? Muchas veces podemos tomar la palabra convencer, ¿sí?, en el sentido de sentirnos culpables, pero ese no es el significado aquí. El pecador ya ha sido hallado culpable de pecado, o sea, ya ha sido hallado con incredulidad, ya sea que lo sienta o no. Si el pecador ya ha sido convicto, condenado y espera ser sentenciado, dice, el que cree en él no es condenado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18, vean Juan 3:18. Ya nomás doy un resumen pequeño de pecado, justicia y juicio para terminar en los tiempos, porque tenemos la Santa Cena. Amén. Dice, el que en él cree no es qué, pero el que no cree, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la chamba del Espíritu Santo. Y ahí mismo el versículo 36. ¿Cuántos de ustedes ya fueron convencidos por él? Amén. ¿Sí? Ya fuimos convencidos. Dice, el que cree en el Hijo tiene que, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí se arrebata o se quita esa palabra que a veces decimos, es que el Señor te ama, ¿verdad? A un pecador, ¿verdad? A alguien que está yendo en contra de la voluntad de Dios y no quiere nada con Dios. Y a veces ustedes les dicen, es que el Señor te ama. Ajá. No, yo no creo que el Señor los ame. El Espíritu Santo está tratando que ellos se arrepientan, ¿verdad? Que sean convencidos, pero no significa que Dios los ama. Dice que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes qué? Mejor arrepiéntete y ven a Dios, ven al Señor, confiesa tu pecado, reconoce que necesitas al Señor para que la ira de Dios ya no esté sobre ti. Luego no te preguntes por qué te va como en feria en la vida, ¿verdad? Justicia. ¿De qué manera otra vez nos convence el Espíritu Santo, muchachos, de justicia? Sí, el Espíritu Santo no convence al mundo de justicia por lo que éste tiene, sino que convence al mundo apuntando a donde la justicia está, en Cristo. ¿Sí? Y lo vimos en Juan 16:10, por cuanto voy al Padre, ¿verdad? Si el Espíritu Santo los convencerá de justicia. Ustedes han sido justificados. Y número 3, muchachos, el juicio. Si el mundo rechaza a Cristo, nada le queda sino el juicio. Hechos 4:12, dice la palabra en Hechos 4:12, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque la concepción, muchachos, del mundo respecto al juicio futuro es confusa. La gente está confusa. El hombre tiene una falsa idea tras otra, ¿verdad? O sea, el hombre dice, es que yo soy justo, yo soy bueno, yo no necesito a Dios, yo no necesito ser convencido de nada, ¿sí? Pero más allá, muchachos, estas creencias que son, que abarcan la universalidad, muchachos, que son universales, aunque equivocadas, son pruebas suficientes de cuando el hombre deba dar cuenta de sí mismo ante Dios.
La Biblia es la única fuente segura del juicio de Dios. Dice, está escrito que los hombres mueran una sola vez. ¿Y qué más? Y después de esto, el juicio. Está escrito, muchachos. No hay reencarnación, no hay creencias universales, no hay mentiras del diablo que puedan tener autoridad sobre la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy Dios nos está diciendo que tenemos una autoridad. Dios nos ha dado una autoridad y Él está esperando a que tú y yo nos adueñemos de ella. Nos adueñemos de ese poder delegado, ¿sí? Y saber que no es un don especial que solo unas personas obtienen, sino que no es poder para orar, ¿verdad? Por un largo tiempo, no, muchachos, sino que es una habilidad, ¿verdad? Que Dios nos ha capacitado, que Dios nos ha dado. Es un poder. Poder es fuerza o habilidad de afectar algo, ¿sí? Y qué tremendo, ¿no, muchachos? Muchas veces a mí me sorprende cuando Dios dice, ya te di todas las cosas y tú no las usas. Ya te di autoridad, ya te di poder, ¿no? Y a mí, muchachos, en lo personal, a mí me ha ministrado el Señor de una manera bien tremenda. Porque a veces yo veo gente que está liberando a las otras personas y están dándole libertad a las personas y están tomando su autoridad sobre lo que tienen que tomar autoridad. Y a veces uno nada más está a la expectativa. A veces estamos así afuera, ¿verdad? Afuera del ring. Vemos que ahí ya está pasando algo en el ring, está sucediendo algo. Hay una lucha. Y muchas veces nosotros no hacemos nada. Tenemos que tomar nuestra autoridad. Tenemos que meternos en el nombre de Jesucristo y decir, Señor, tú estás conmigo. Amén. Y si yo puedo ayudar en eso, yo puedo ser de bendición en esa situación que está pasando. Yo quiero ser de bendición. En la congregación, muchachos, hay muchas cosas que nosotros debemos hacer. Y a veces no las hacemos porque no tomamos nuestra autoridad. Entonces hoy es tiempo que entendamos quiénes somos en Cristo Jesús. Que es tiempo de consagrarnos más para Dios. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de orar. Es tiempo de confiar más en Dios, muchachos, para que tomemos nuestra autoridad. Amén. Y que Dios nos use conforme a su voluntad. Que Dios nos use conforme al Espíritu Santo nos quiera guiar y nos quiera llevar por el camino correcto. Amén. Ok, entonces, ¿cuántos de aquí para adelante hacen un compromiso de tomar su autoridad? De consagrarse. Tomar su autoridad significa estar en sometimiento. Amén. Poner a Dios y la palabra sobre todas las cosas en tu vida. Sí, en tu vida. Ellos tienen que ser. Recuerda, no es tu habilidad de obedecer, no es tu habilidad de creer, no es tu habilidad de tu justicia. Es tomar tu lugar y creer lo que la palabra, ¿verdad? Lo que Dios dice a través de su santa palabra. ¿Quién dice amén? Ok, vamos a orar pues. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, que nos has dado hoy, que no vuelva vacía, Señor. Y que dé fruto en su tiempo, que haga lo que tiene que hacer, Señor. Enséñanos, Señor, a ser esos instrumentos de honra, Señor. Y para honra, Señor, en tu nombre, Señor. Padre, aquí hay un pueblo que te ama, Señor. Aquí hay un pueblo que te está buscando, Señor. Aquí hay un pueblo que se deleita en tu presencia, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, por nuestros hermanos que están aquí, Señor, para que ellos cuando salgan de este lugar, Señor, ellos salgan con autoridad, ellos salgan con convicción en sus corazones de quiénes son ellos en Cristo Jesús, Señor. Padre, que entiendan cada uno de ellos, Señor, que necesitan aborrecer lo que tú aborreces, Padre. Necesitamos aborrecer la mentira, necesitamos aborrecer el pecado, necesitamos aborrecer, Señor, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de tu santa palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, Padre. Aquí estamos en esta mañana. Queremos darte gloria, Señor. Queremos reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Y en el nombre de Jesús yo les pido a aquellos que quieran repetir conmigo esta oración y digan: Señor Jesucristo, yo te doy gracias en esta mañana
porque hoy puedo tomar mi autoridad, mi identidad en tu Hijo Jesucristo. Y yo hoy, Señor, vengo delante de ti reconociendo que te necesito, que necesito caminar en tu victoria, que necesito caminar en el poder de tu santa palabra. Y en esta mañana, Señor, yo renuncio a toda mentira que Satanás haya querido traer a mi vida. Yo renuncio a toda obra oculta en mi vida. Y hoy yo me levanto en el nombre de Jesucristo y tomo mi lugar. Hoy yo declaro con mi boca que el enemigo no tiene autoridad, no tiene parte ni suerte en mi vida, en mi espíritu, en mi alma, en mi casa, en mi familia y en la obra de mis manos. Hoy tomo mi autoridad y me levanto como un hijo en obediencia, como un hijo que se somete voluntariamente al poder de tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a adorar